Estuvimos viendo la decisión del Consejo y el anteproyecto de ley que lo van a presentar al Congreso Nacional con relación a las reformas. Para traer un poco más de tranquilidad, yo en realidad me asusté muchísimo, ¿verdad? Cuando se anunció que se iba a elevar de 3 años a 10 años el cálculo de la jubilación. Pero después miré el artículo 6, el ámbito de aplicación, y en realidad me tranquilicé, ¿verdad? Que va a ser de manera progresiva, si nos puede explicar, Vanessa. Sí, señor, con mucho gusto. Si me permitís, quiero poner en contexto la situación. Desde que asumimos en agosto del año 2023 esta administración liderada por el doctor Jorge Brites, encontramos la institución con serias dificultades. Esta situación crítica que se puede ver en el Fondo de Enfermedad y Maternidad, con todas las dificultades que estamos teniendo con los medicamentos, con los insumos. También tenemos una situación de desequilibrio en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Nos obliga a estudiar cómo podemos recuperar paulatinamente ese desequilibrio que tenemos en los dos fondos más importantes de la institución, porque el tercer fondo que tenemos es el Fondo de Administración, en donde todavía no hay problemas, ¿verdad? Es una situación, reitero, heredada de los gobiernos anteriores, de las administraciones anteriores. Es una situación que hoy tenemos que administrar y tratamos o estamos haciéndolo con la mayor responsabilidad y con la mayor seriedad. En ese ámbito de esos desequilibrios graves que hemos encontrado en las finanzas institucionales, es que se han propuesto medidas, algunas administrativas y otras que implican reformas legales para poder recuperar ese equilibrio de manera paulatina, ¿verdad? En ese ámbito es que el 25 de abril el Consejo de Administración aprobó una resolución donde unifica todas las modificaciones que de manera urgente se proponen hacer a nuestro marco legal. Hay otras modificaciones, pero primero no las podemos plantear todas juntas, por una cuestión también de que hay que socializar, hay que hacer otros estudios, pero además estas son las más urgentes, que van a tener un impacto a más corto plazo. ¿Cuáles son esas modificaciones? La que usted mencionó, el cambio de la base reguladora, pasar de calcular solamente sobre 3 años a pasar a calcular sobre 10 años. Me voy a detener a explicar ese proyecto, pero le quiero contar cuáles son todos los proyectos de ley, ¿verdad? Primero, la base reguladora. Segundo, el redireccionamiento del 2.5% de aporte patronal que hoy el IPS recibe, pero que es redireccionado o transferido al Ministerio de Salud y al Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El aporte que se hace al IPS hoy es del 25.5%, pero solamente 23% queda dentro de la institución, y ese 2.5% nosotros lo que hacemos es retener, actuar como agentes de retención y pasarle a esos dos ministerios que mencioné. ¿Qué se propone en esta ley? Ya no pasarles, sino que eso ingrese como un ingreso genuino que refuerce el Fondo de Enfermedad y Maternidad. La otra propuesta es permitir la atención a no asegurados. Esa es una propuesta que nació en el Consejo de Administración, donde lo que se propone es eliminar el requerimiento de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros por ley hoy tenemos la posibilidad de generar ingresos, o sea, tener ingresos para atenderle a no asegurados cuando por emergencia tenemos que hacerlo. Así se hizo en el marco de la pandemia para atenderle a no asegurados, y hoy tenemos una deuda que está arriba de los $50 millones que estamos gestionando para cobrarle al Ministerio de Salud. Entonces, se puede hoy eventualmente atender por casos de emergencia a no asegurados. ¿Qué es lo que se propuso ahora? Eliminar el requerimiento de emergencia y habilitar que se le atienda a no asegurados y cobrarle por esa atención. La otra propuesta es existe una ley especial
que dispone un listado de instituciones públicas a las cuales la Escribanía Mayor de Gobierno le realiza los trámites de transferencia de dominio de inmuebles sin los altos costos que tiene cuando uno lo hace con un escribano directamente, un escribano, digamos, que no sea de la Escribanía Mayor de Gobierno. Nosotros lo que proponemos es que en ese listado donde hoy están varias instituciones que están beneficiadas por ese trámite a través de la Escribanía Mayor de Gobierno, también se le incluya al IPS. ¿Por qué? Porque tenemos cerca de 500 inmuebles que recibimos a lo largo de los años en dación en pago por deudas de aporte obrero patronal en el marco de los juicios de cobro que llevamos en el Poder Judicial, que no podemos transferir a nombre del IPS porque tenemos que pagar millonarias sumas por la transferencia de esos 500, casi 500 inmuebles. Entonces, incluirle al IPS, ¿por qué? Porque una vez que estén titulados a nombre de IPS, entonces esos inmuebles también van a formar parte del patrimonio y por tanto van a estar contabilizados y considerados como parte del patrimonio institucional. Entonces, básicamente, esas son las medidas de propuestas de reformas legales. También desde las instancias técnicas habíamos recomendado y el Consejo aprobó hace 2 días, el 7 de mayo, la revocación de las 2 resoluciones que el Consejo de Administración emitió, una en el año 2020, otra en el año 2021, por las cuales elevó el mínimo jubilatorio del 33% que fija la ley, elevó al 50% primero y luego al 75% del salario mínimo. ¿Qué hizo el Consejo? El 7 de mayo revocó la resolución del año 2020 y revocó la resolución del año 2021 en base a un dictamen legal donde se analiza la legalidad, la regularidad de incrementar un valor fijado por la ley, incrementar con una resolución del Consejo de Administración, que significa una derogación. También se tuvo en cuenta varios análisis actuariales donde demuestran que ese incremento que no tiene una fuente de financiamiento aceleró la crisis que tenemos en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, y también, por tanto, un análisis financiero de cuál fue el impacto económico de esa decisión. Entonces, con todos esos análisis, el Consejo de Administración resolvió el 7 de mayo revocar esas 2 resoluciones y al respecto quiero hacer algunas puntualizaciones muy importantes. Primero, la revocación tiene efectos hacia el futuro. No le vamos a disminuir ni un guaraní a los 20.600 jubilados que están recibiendo hoy el 75% del salario mínimo legal o el 50% del salario mínimo legal. Todos los que vienen percibiendo hasta el 7 de mayo van a seguir percibiendo la misma suma de dinero. ¿Qué es lo que va a suceder? Que todos los casos que se presenten con posterioridad al 7 de mayo, sí nosotros vamos a pagar de acuerdo a lo que dice la ley. De hecho, la Contraloría General de la República está haciendo también un análisis, un examen especial sobre esas 2 decisiones y sobre el impacto patrimonial que tuvieron esas 2 decisiones. Así que nosotros somos muy cuidadosos en el cumplimiento de la ley y lo que se va a hacer ahora es pagar en base a lo que dice la ley. El 33% del salario mínimo legal es lo que por imposición legal tenemos que pagar y vamos a pagarle a todos los que se presenten a partir del 7 de mayo en adelante. Excelente. Ahora, básicamente, Vanessa, esas son las medidas, ¿verdad? En resumen. Exacto, sí. Ahora, brevemente nada más y de manera didáctica me quiero detener en el cálculo. Según estuvimos viendo, artículo 6, ámbito de aplicación, señala lo siguiente, que el cálculo a partir de ahora, o sea, a partir de ahora digo, a partir de la sanción del Congreso y promulgación del Ejecutivo, se va a hacer agregando un mes según la vigencia de la ley. Es decir, me vas a corregir si me equivoco, si ahora se promulga la ley de la reforma de cálculo, estamos en mayo. En mayo se hace el cálculo sobre 36 meses, en junio sobre 37 meses, en julio sobre 38 meses y así sucesivamente.
¿Estoy correcto? Exactamente. Así es, ¿verdad? Mismo es, así mismo es. Hasta Y llegar a además, 120 meses. Exactamente, sí. Va a ser de aplicación inmediata, pero de implementación gradual. Correcto. Y allí hay que decir también, señor Pablo, lo siguiente. Esta reforma, esta modificación legal no significa ningún cambio en las condiciones legales de los que están aportando hoy. No se cambia la edad de jubilación, no se cambian los años de aporte requeridos, no se cambia la tasa de aporte, no se cambia nada. Lo único que se propone es que dentro del mostrador, digamos del mostrador hacia adentro, nosotros hoy tenemos que calcular la jubilación de las personas que vienen a solicitarla, considerando solamente los últimos 36 meses. Entonces, ¿qué es lo que esta ley va a permitir? Que ya no consideremos solamente los últimos 3 años, que consideremos los 10 años de aporte. ¿Por qué? Porque nosotros, todas las cajas de seguro social del mundo, lo que buscan, lo que necesitan, lo que requieren es pagar la jubilación en base al esfuerzo contributivo. Si yo me esforcé de una manera durante todo mi aporte, entonces tengo que recibir una jubilación en base a ese esfuerzo contributivo. Correcto. ¿Qué pasa hoy? Paraguay es uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene el periodo de referencia tan corto. ¿Y qué sucede? ¿Qué permite? ¿Qué propicia esa situación? Que la mayoría de la gente, tenemos estudios actuariales que demuestran que el promedio de nuestros aportantes, de los 900.000 activos que tenemos hoy, el promedio aporta por un poco más de un salario mínimo, pero el promedio de los 79.000 jubilados que tenemos se jubila por más de 2 salarios mínimos. ¿Qué quiere decir eso? Esos son datos públicos, están en la página web de la institución. Sí. Eso quiere decir que durante 21, 20 años, la mayoría, estamos hablando de la mayoría, aporta por poco más de un salario mínimo, pero cuando faltan 4 años para jubilarse, elevan artificialmente su aporte y de venir pagando por 3 millones de guaraníes, pasan a pagar por 6, por 7, por 8, y así como está la ley, nosotros tenemos que jubilarle por 6, por 7, por 8 millones de guaraníes. Eso es insostenible. Correcto. Eso desfinancia el sistema porque uno no financió su jubilación. Entonces, esto va a ser, primero, va a reflejar el esfuerzo contributivo de las personas. Va a desincentivar esa subdeclaración de salario. Y además, también va a ser un acto de justicia, porque de acuerdo a los datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos, el mayor pico de la mayoría de los trabajadores en el Paraguay, el mayor pico se da cerca de los 50 años, un poquitito después de los 50, 55 años, y luego decrece. Así como está nuestra carta legal hoy. Nosotros no consideramos el pico de la mayoría, los trabajadores de la construcción, los obreros, los trabajadores rurales, los trabajadores domésticos, son personas que realizan actividades que tienen su mejor salario en estas edades. Sin embargo, nosotros le consideramos ya el aporte a partir de los 56, 57 años. Y allí el ingreso va decreciendo en la mayoría de los trabajadores que son los que aportan al seguro del IPS. Entonces, también es un acto de justicia para incluir los aportes. Y otra cosa muy importante es que esos aportes de hace 10 años atrás se van a traer a valor presente, es decir, van a ser aportes declarados, registrados y actualizados. Es decir, lo que yo aporté en el 2014, 2015 era equivalente a 2 salarios mínimos, se va a traer a valor presente cuánto es 2 salarios mínimos y sobre eso se me va a calcular el promedio de los últimos 10 años declarados, registrados y actualizados.